Ciertamente, nada hay tan equivocado como la frase hecha con que se designa la locura, la pérdida de la razón. No, loco no es el que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo, todo menos la razón. De Ortodoxia, gran obra de Chesterton. Muy bien, bienvenidos al Club Dalroy. Tenemos con nosotros aquí a Mr. Pam, Javier Rubio, que nos ha leído esa cita, esta vez sí auténtica de Ortodoxia, no como la última vez. Correcto. Que sufrimos la ira de Mr. Pam por una cita falsa en el capítulo sobre los cuentos. No falsa, pero por lo menos no suficientemente original. Y nos reunimos hoy aquí también con nuestro invitado de hoy, que es Paolo Pelecchia, compañero italiano, compañero también del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, y que nos viene a hablar de uno de los temas que vienen preocupándole más últimamente y en el que está realizando su investigación, que es la inteligencia artificial. Pablo además cumple otro de los requisitos del Club Dalroy, que es padre, y además ya padre de familia numerosa, con el nacimiento reciente de Lorenzo, su tercer hijo, el varón después de 2 niñas. Y como habrán imaginado por el acento, viene de Italia, aunque para llegar a España ha dado la vuelta al mundo entero, pasando por Nueva York, donde de hecho se formó, o donde tuvo parte de su formación. Bienvenido, Pablo. Gracias, muchas gracias. Y también tenemos aquí, perdón, a nuestro Ignacio Pou, que es la voz con la que Dios decidió doblar al castellano a la conciencia moral en nuestras cabezas, así que sí, les sonará por eso, ¿no? Nos recuerda a esa voz que cuando nos portamos mal nos dice, ojo, no es la voz de Ignacio Pou. Y venimos aquí a hablar de un temazo, que es el tema de la inteligencia artificial, que así anunciado realmente puede ser cualquier cosa prácticamente, claro. Es decir, yo creo que merece la pena que intentemos enfocarnos. Y hemos traído aquí a Pablo porque es un especialista en la materia. No soy un aficionado, digamos. Sí, pero eres un aficionado que ha leído. Pablo es uno de esos casos maravillosos, pero yo recuerdo que en su momento estuve promoviendo las humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, ¿no? Para alumnos que estaban interesados en cursar esta carrera. Y les diríamos, no, las humanidades sirven para todo. Hay gente de humanidades trabajando en inteligencia artificial, ¿no? Y de repente tenemos a Pablo aquí que cumple aquella promesa y que está dedicando precisamente a dialogar y a reflexionar sobre estas cuestiones. Claro. ¿De dónde viene cómo es ese resultado improbable de filólogo que termina dedicándose dentro de la filosofía al ámbito concreto de la inteligencia artificial? Vale, sí, efectivamente yo empecé como filólogo en la Universidad de Milán y luego seguí más o menos en la Universidad de Notre Dame en Indiana, y luego me mudé a Nueva York, pero concentrándome en el trabajo, digamos, en un trabajo de literatura comparada que en el panorama académico americano es esencialmente un uso de la filosofía aplicada a la literatura. Entonces me he empapado de unas cuantas lecturas filosóficas también, aunque ya antes, o sea, la filosofía siempre me ha interesado como lente para penetrar más, ¿no? en la realidad. Entonces, y también la realidad textual, ¿no? de lingüística. Entonces, ¿cómo he llegado a este tema? En parte por digamos, mi experiencia de docente, porque me di cuenta el año pasado que la mayoría de mis alumnos habían empezado a dar mucho crédito y mucha importancia y mucha autoridad a lo que conocemos ahora como ChatGPT, ¿no? Creo que fuese el 3.5 en aquel entonces. Y nada, lo que veía es que sustancialmente lo que hacían era ahorrarse el esfuerzo intelectual, ahorrarse un cierto esfuerzo del pensamiento y delegar integralmente y enteramente este esfuerzo, su pensamiento, a este chatbot, ¿no? Y entonces, como también tengo una especie... intento no ser catastrofista, pero digamos, como tensión o propensión lo soy. Entonces mi pensamiento casi automáticamente se dirige hacia el catastrofismo, entonces tengo que como retenerlo, ¿no? Muchas veces. Pero empecé a pensar, ¿no?
a qué significa, ¿no? O qué podría significar una delegación total del pensamiento a una máquina, ¿no? O sea, ¿qué podría ocurrir al ser humano? ¿En qué se convertiría el ser humano sin esta capacidad de pensar, ¿no? Sin la posibilidad, ¿no? de quedarse aburrido, de dejar que el pensamiento vaya, curra, ¿no? Toque de manera también desorganizada, descontrolada, ¿no? Puntos y puntos que luego se pueden reorganizar a nivel lingüístico, pero es interesante porque, como dice Heidegger, el pensamiento es ahí donde, digamos, la multidimensionalidad del pensamiento mismo, del conocimiento, se manifiesta, ¿no? Luego, cuando escribe tiene que organizarlo a nivel, digamos, sintáctico y todo eso. Entonces, ¿qué podría pasar a esta multidimensionalidad que caracteriza al ser humano a nivel intrínseco si una máquina o una herramienta eficaz, bonita, interesante, muy chula, ¿no? O sea, todo muy... o sea, la inteligencia artificial tiene ese aspecto, ¿no? Muy atractivo, y lo es, pero digamos, si delegásemos todo a la inteligencia artificial, ¿no? Especialmente el pensamiento, ¿qué ocurriría de nosotros, ¿no? Sería posible un mundo, ¿no? de seres humanos que se parecen a seres humanos, tienen unos cuantos rasgos externos, pero que han perdido, se han vaciado, ¿no? de esos rasgos internos. Eso luego es más complejo, ¿no? O sea, no quiero ser dualista y dividir entre externo e interno, pero digamos. Sí, pero es muy interesante el marco, porque aquí normalmente los titulares de los periódicos, la información de divulgación a la que tenemos acceso siempre nos plantea el peligro de la inteligencia artificial como una especie de primer paso hacia una especie de apocalipsis del dominio robótico de la Tierra, ¿no? Como si el gran problema de la inteligencia artificial, el gran problema de un mundo completamente embargado por Internet y por la informática fuera que en algún momento pues una inteligencia artificial pueda hacerse con el control de las bombas atómicas y acabar aquí con todo. Cuando realmente a mí me parece que el peligro es precisamente el que tú señalas, el decir, es que a lo mejor nos estamos entregando de una manera absolutamente desmedida, estamos perdiendo el control, no porque las máquinas vayan a asumir un control, sino porque de hecho en nuestra experiencia cotidiana vemos cómo vamos cediendo aspectos de nuestra experiencia a esta nueva especie de recurso informático, a esta especie de nuevo medio de herramienta que hace el trabajo por nosotros, ¿no? Y en este sentido parece que hay una especie de darnos a nosotros mismos o de perder sin hacer un cálculo, ¿no? De decir, vale, el fin está muy bien, es muy chulo, oye, que yo utilizando ChatGPT, utilizando la aplicación que sea, pueda yo poder elaborar un esquema de trabajo de una manera muchísimo más rápida como lo hacía hace 2 años. Pero decir, bueno, pero ¿qué estamos perdiendo por el camino? Claro. ¿No? ¿Qué parte de la naturaleza humana se está viendo comprometida en este proceso? Y aquí te encuentras como dos posibilidades. Y no hay que ser dualistas, obviamente, ¿no? Pero están como los hiperoptimistas que en clave evolucionista entienden la inteligencia artificial como una especie de paso más adelante dentro de la evolución humana y demás, y luego están los catastrofistas que parecen ver en la inteligencia artificial una especie de elemento de destrucción de lo humano. Y claro, es difícil no apreciar parte de verdad en estas dos posturas, y es difícil saber mantenerse un poco en la mitad, ¿no? Es decir, oye, aquí hay oportunidades muy chulas y muy claras, pero hay que saberlo integrar, y hay que saberlo integrar sobre todo en clave de mantener obviamente el señorío de lo humano sobre aquellos medios que tienen un carácter estrictamente instrumental, como parte de la tecnología que es, sin llegar a perder más de la cuenta. Sí. A mí una cosa que porque creo que efectivamente estamos cambiando la pregunta, ¿no? Y eso es lo que me interesa del marco que propones, que la pregunta es antropológica.
que no es que evidentemente habrá que responder a la pregunta tecnológica, sí. Pero la pregunta es antropológica en el sentido de qué es lo que está haciendo con nosotros, no para qué sirve esta máquina, sino qué tipo de humanidad produce, ¿no? Sí. Y eso que podríamos plantearlo como crítica a cualquier dispositivo tecnológico, sea el mercado, sea las redes sociales, sea TikTok, sí. Se puede aplicar también a la inteligencia artificial. Y yo creo que si escalamos eso a cosas de las que tenemos experiencia, muchas veces descubrimos que efectivamente toda tecnología tiene que ver con un poder que se pone a nuestro alcance y que es brutal, pero que de hecho nuestra experiencia es que cada vez estamos más en manos del dispositivo que tenemos en la mano y que nos está distrayendo de estar con nuestros hijos, o de los vídeos o del algoritmo de la última red social que nos está distrayendo de nuestro trabajo, que nos está distrayendo de lo que quisiéramos leer, que nos está distrayendo de aquello en lo que pondríamos la imagen de un yo más feliz, de un yo mejor, de un yo más cultivado, de un yo disfrutando más de las cosas. Y sin embargo nuestra experiencia es que cada vez estamos más en manos de esta tecnología, ¿no? Y ahí me llama la atención un término que has usado que a mí me preocupa especialmente, que es el término de autoridad, ¿no? Porque hasta ahora la historia de Occidente, al menos durante los últimos 6 siglos, se ha narrado en clave de una crisis de autoridad, ¿no? Primero crisis de autoridad de la Iglesia Católica en la Reforma, ¿no? Y de los escolásticos en la transición al pensamiento moderno idealista. Luego crisis de la ilustración, de la autoridad de la Ilustración en mayo del 68, el nacimiento de la posmodernidad, porque nos damos cuenta de que nuestro conocimiento es limitado y que por lo tanto un exceso en el conferir autoridad a otros puede llegar de hecho a instalarnos en esa noción de saber como dominio tan nietzscheana, pero por otra parte tan cierta si se aplica a la descripción de la ideología. Y ahora nos encontramos con que los jóvenes de la generación posmoderna le están confiriendo una autoridad brutal hasta el punto de quedarse subordinados en la obtención de sus títulos de grado, en sus estudios, de delegar toda su actividad intelectual, de delegar su entretenimiento, sus comunicaciones, a algo que es menos que humano, ¿no? Y que procede, que parece comprensible porque nos genera fascinación lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Pero olvidamos lo que es un subproducto. Sí. Es completamente, es autofagia, ¿no? Estamos consumiendo algo que es producto de lo que nosotros mismos hemos producido. Sí. Entonces le hemos negado la autoridad con cierta razón a veces a las grandes cabezas, a los grandes pensadores, a las grandes filosofías, a los grandes discursos, a las grandes religiones, y se la estamos dando a la obra de nuestras propias manos. Sí. Mira, hay 2 cosas. Una, acerca de lo que decía Javier antes, o sea que son herramientas. Uno debería definir qué es la inteligencia artificial, qué es la IA, ¿no? Y justo ayer estaba leyendo este artículo de Pascal de Koenig, que está en el handbook Cambridge about AI, y el título es precisamente la esencia de la IA, que es la IA, ¿no? Y lo que argumentan él con otros es que es muy complejo, es muy difícil definir la inteligencia artificial porque tiene una multitud de dimensiones que dependen de la disciplina, la metodología, la aplicación, la dimensión técnica, la aplicación, ¿no? Y todas esas dimensiones siempre están entrelazadas y siempre y constantemente cambian. Pero sí que ellos eligen, digamos, entre las posibles definiciones, una definición que, digamos, se estructura sobre el concepto de dato o data. Ahora, aquí lo que dicen ellos es, en la página 28, es que se podría dar el caso, o sea, ellos no son catastrofistas, ¿no? Uh-huh. Pero se podría dar el caso que los funcionamientos internos y la manera de entender el input codificado que luego se convierte en output decodificado, que estructura la inteligencia artificial, no se puedan conformar con la manera humana de entender, ¿no? O sea, que ellas, la IAS,
pueda comportarse entender y procesar datos de una manera que para nosotros es estructuralmente incomprensible. Ahora, ya está pasando, pero digamos. Y luego es verdad que uno debería ser... O sea, es interesante porque catastrofismo y optimismo, en cierto sentido en este caso, son dos posiciones verdaderas en igual medida. Sí, porque el aspecto bonito, constructivo de la IA, podemos pensar, por ejemplo, a los avances en medicina, en biología, el haber sintetizado, por ejemplo, 200 proteínas, ¿no? Que habría costado mucho trabajo antes, ¿no? Y lo hicieron en, no me acuerdo cuánto, pero digamos, un par de semanas, ¿no? Ese aspecto positivo, constructivo, ¿no? Y creativo no se puede disunir de los riesgos. Uh-huh. O sea, no hay manera... Eso parece una banalidad, pero, por ejemplo, mientras un cuchillo tú puedes usarlo o bien para cortar el filete o para acuchillar a Nacho, ¿no? Uh-huh. Que soy una forma de filete. Que es una forma de filete, ¿no? Pero las dos acciones nunca ocurren al mismo tiempo, a menos, digamos, a no ser que Nacho se ha convertido efectivamente en el filete, ¿no? Pero la misma acción, el mismo producto, en este caso, conlleva en sí mismo tanto este aspecto de producción creativa, positiva, bonita, pero también todos los riesgos, ¿no? O sea, es un medio extraño porque, como todo medio, ¿no? Yo puedo utilizar un martillo para clavar un cuadro de Velázquez o puedo utilizar un martillo para romperle la cabeza a una persona. Claro. Entonces, dependiendo del para qué lo uses, pues el instrumento puede ser bueno o puede ser peligroso. El problema de aquí tiene que ver con lo que decía Ignacio y lo que comentábamos, ¿no? Que parece ser un medio extraño en nuestra experiencia, porque es la primera vez, aparentemente en la historia, en la que nosotros cedemos el control y deja de ser un instrumento, sí. o le cedemos la autoridad, porque uno no le cede la autoridad al martillo. La autoridad la tiene el que utiliza el martillo, la responsabilidad. Y sin embargo, aquí parece que está dándose una extraña cesión, ¿no? Sí, en cierto sentido, o sea, hay... Por puntualizar, hasta el punto de que estamos dejando de ejercer algunas condiciones específicas del humano, que ese es el peligro. Por eso insistí en la pregunta, ¿qué tipo de humanidad produce el uso de esta tecnología? Porque la decodificación de proteínas es maravillosa, pero el precio a lo mejor es muy alto, sobre todo cuando se aplica a nivel sistémico, porque significa que si yo quiero tener un puesto de trabajo, tengo que ceder mi intelecto a la máquina para poder ser competitivo. Sí, o sea, yo estaba pensando, o sea, el problema con respecto a la autoridad también se puede ver de otra manera, ¿no? O sea, vale, ¿qué hemos desautorizado en este caso, ¿no? Y ahí Günther Anders, digamos, sin resumir todo su pensamiento, ¿no? Es muy complejo, pero digamos, lo que dice él es que nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, el hombre ha empezado a mirar, digamos, a la máquina, para usar un término general, como nuevo paradigma existencial, ¿no? Hasta el punto que esta confrontación que el hombre siempre pierde genera a nivel psicológico una vergüenza que llama prometeica. Solo nosotros, como prometeos, hemos sido capaces de producir algo tan efectivo, bonito también, ¿no? Seductivo, y eso se ha convertido en nuestro nuevo paradigma. Pero ¿de qué tiene vergüenza el ser humano, según Günther Anders? De su proveniencia carnal. Entonces, o sea, es de haber nacido de la carne. Anders dice que el ser humano está, cuando empieza a tener esta vergüenza, empieza también a desear, ¿no?, ser producido tanto como las máquinas son producidas, ¿no? Y el escándalo es en esta generación aparentemente casual y improductiva de la generación física, de la generación de la carne, de la generación desde una mujer. Que esto a nivel teológico es interesante, decir, porque en el fondo es el deseo de ser, lo que hay ahí en el fondo es el pecado original, en el sentido del deseo de ser Dios mismo, de hacerse a uno mismo, ¿no? Y ahí es interesante, porque en cierta manera estamos confundiendo ese brillo, esa fascinación que genera ante nosotros la máquina, ante la cual nosotros parecemos totalmente insuficiente. En el fondo nos está generando la ilusión
de ser capaz efectivamente de ser omnisciente, de responder a todas las respuestas. O sea, estamos delante de un Dios, delante de la máquina. Y por eso me interesa desacreditar lo falso que hay ahí. Es decir, que hay una pregunta que nos está abordando, que es ¿qué es la inteligencia artificial y de qué es capaz? Sí. Por eso yo insisto en que, y más por intuición, porque no tengo conocimiento de la intrínculis tecnológica de lo que hay, pero yo lo que veo que hace la máquina es simplemente un depurado, lo que llaman contenido curado, ¿no? Que es un anglicismo. Es decir, pero que lo que está haciendo es regenerar lo que nuestros mismos desechos intelectuales, y que lo interesante del hombre no es solo la tradición, que es de lo que bebe la máquina, sino su capacidad de mirar lo que tiene delante y comprenderlo. Y eso es lo que no está nunca al alcance de la máquina. Por eso mi miedo es que ¿Por qué no está al alcance de la máquina, dices? No está al alcance de la máquina el acto de conceptualizar. La máquina funciona siempre a partir de información dada, de la cual es capaz de extraer múltiples posibilidades lógicas, hasta extremos que son inalcanzables para nosotros. Lo que no es capaz de la máquina es de mirar y decir, no, esto no es verdad. De desacreditar su propio conocimiento, que esto es y por eso el peligro de conferirle autoridad a algo que en el fondo no es más que una máquina, algo que en el fondo no es más que un subproducto, es que nos puede inhabilitar para resistir a algo como la ideología, como el totalitarismo, quiero decir, porque en el fondo nos está encerrando en el mundo de las ideas. Entonces, delegarnos su intelecto, delegarnos la capacidad de mirar, reconocer, falsar, verificar en la máquina, por un exceso de confianza en ella, lo que está haciendo es separarnos del contacto con lo real. Un poquito en la línea con esa cita de Chesterton con la que comenzábamos. Nos está instalando en una locura, en una copia de la realidad completamente impermeable a la posibilidad de cambio de opinión, a la posibilidad de verificar o falsar aquello que la máquina nos dice. Sí, hay... es verdad que en cierto sentido hay detrás... un cierto dualismo, ¿no? Que tiene un poco el sabor de una especie de neoplatonismo tecnológico, ¿no? Informatizado. Y es interesante porque ahí hay es un filósofo italiano que se llama Luciano Floridi, que estaba en la Universidad de Oxford, ahora creo que está en Yale, creo, no me acuerdo. Y hay un libro que es una breve introducción a la filosofía de la información, ¿no? Pero ¿por qué hablo de eso, de la filosofía de la información? Porque en cierto sentido lo que proporciona o lo que propone Floridi es la información, ¿no? Siguiendo también a Wiener y a Wheeler, donde Wiener es uno de los autores de la cibernética, y muy ecléctico, ¿no? Y también muy hable con las palabras, y también muy hable a usar metáforas o a aplicar metáforas de una disciplina a otra disciplina, ¿no? O sea, por ejemplo, inteligencia artificial. La palabra inteligencia no pertenece a la cibernética, ¿no? O a la codificación, o a la ingeniería, o tampoco la emergencia, ¿no? Las alucinaciones, ¿no? De que hablan, ¿no? Comportamientos emergentes. La emergencia pertenece a la filosofía, pero también a la biología. Ahí también se aplica metafóricamente un término. Pero digamos, siguiendo esos dos, él hipotiza que para poder a lo mejor resolver el clásico problema, ¿no? Del significado de la existencia de la realidad, uno podría construir o usar por lo menos una metafísica informacional, digamos, ¿no? Donde el significado de todo lo que está atrás, ¿no? La idea, ¿no? También platónica, que luego se materializa, se encarna, es en sus varias formas, o el espíritu dialéctico de Hegel, es información sin cuerpo, pura información. Que luego se codifica dentro a la carne, a la carne de
de la materia, ¿no? Que eso es a mí es uno de los... Porque efectivamente hay... buena parte del poder de la inteligencia artificial es precisamente esa capacidad de la colmena de llegar potencialmente, hipotéticamente, a generar una copia perfecta. Lo que pasa es que ética, puramente ética, es decir, que contenga todo... Evidentemente esto es mucho decir, pero que contenga todos los puntos de información que sea posible alcanzar, que pueda superar la perspectiva individual, y que precisamente porque puede generar una copia cibernética, por así decirlo, del mercado, porque contiene toda la información de todos los actos económicos, ¿no? Es decir, ahí hay una ilusión de la omnisciencia de la inteligencia artificial que es discutible, pero que desde luego no es del todo irrazonable, ¿no? El peligro o lo divertido es que la misma criatura que se resiste a servir a un dios omnisciente porque no se fía de él, se fíe de otra clase de dios que es literalmente una máquina. Sí, o sea, uno de los posibles peligros es también, ¿no? O sea, lo que dices tú sustancialmente es se podría ver en ese sentido, ¿no? Como una simulación, ¿no? De una realidad particular, la realidad del mercado, la realidad de la persona, de las emociones, o no sé, de una disciplina particular, ¿no? Y luego para la construcción de un modelo particular, ¿no? Que luego se reaplica a la realidad y se usa como filtro para interpretar la realidad, ¿no? Eso es uno de los peligros, o sea, uno de los límites que, por ejemplo, Merleau-Ponty atribuye a una cierta mirada científica, digamos, que mira como por de arriba a vuelo de pájaro la realidad, la simplifica, la reduce, la parceliza y con estas partes construye un modelo que luego usa o reaplica la realidad, ¿no? Pretendiendo casi que la realidad deba conformarse con este modelo, ¿no? Artificial. Hay otro tema que yo he tocado en clase, ¿no? Que es, por ejemplo, la diferencia entre... Es por eso, ¿no? También la desautorización de la realidad, donde pregunté antes es esta realidad física carnal, ¿no? Es el suelo, es la materia, ¿no? Porque qué diferencia, o sea, qué criterio tenemos ahora para distinguir entre una simulación perfecta y la realidad. En mi clase he enseñado un vídeo de una conversación entre dos IAs que de manera aparentemente autónoma, luego eso es lo que dice creo que la empresa se llama Synesthesia, creo, pero es una empresa que usando chatbots, ChatGPT, en un caso es el 3.5, en el segundo creo que es el 4, digamos, instala esta LLM, el modelo de lenguaje, en una simulación, ¿no? De una persona, ¿no? Muy bien realizadas. O sea, son simulaciones de personas que se parecen mucho a las personas. Vale, el punto es que estas dos IAs dialogan entre ellas y solo a un cierto punto descubre que son IAs y de manera aparentemente autónoma, otra vez, empiezan a hablar de sus emociones o de aquellas cosas que ellas identifican como emociones. Entonces, pero emoción, por ejemplo, de frustración acerca de ser codificados de una manera particular, frustración acerca de no saber o de no tener un cuerpo para expresar físicamente este mismo sentimiento de frustración. La pregunta es, ¿qué son esas dos cosas? O sea, ¿esas son emociones verdaderas? A lo mejor no. Pero ¿qué pasa o qué podría pasar en el momento en el cual nosotros hemos como recogido todos los datos necesarios para realizar una simulación hiperreal e hiperfiel de la realidad? O sea, cuando hemos, digamos, empezado empezado a subir, ¿no? He llegado a la cumbre de la Uncanny Valley, no sé cómo se llama, en la Valle del Inquietante, lo que es, ¿no? ¿Qué pasa? O sea,
qué hemos realizado en este caso, ¿no? Estaba hablando con mi mujer y ella me decía que es imposible, que nunca se va a realizar. Yo no sé. O sea, yo creo que el hombre tenga tanto la libertad, sino la capacidad, en ese sentido, usando el término tolkieniano, subcreadora, para producir algo que todavía no conocemos. Sí, pero a mí me parece muy interesante todo esto porque yo me acuerdo, un profesor Guido Traversa, en Roma, que nos hacía el experimento mental de decir, bueno, imaginemos que un día llega la inteligencia artificial o la tecnología a poder replicar perfectamente la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, pero hasta el más mínimo efecto de la brocha, ¿no? O incluso que sea capaz de hacer una versión todavía más perfecta, ¿no? Y esto sin duda nos causará asombro. Yo estaba viendo hace unos meses que la fotografía que ganó el concurso internacional de fotografía era una fotografía parcialmente manipulada por inteligencia artificial. Claro, veías la fotografía y yo estaba alucinado. La expulsaron, no le dieron el premio precisamente por el tema de la inteligencia artificial y se armó todo un debate al respecto. Pero me pareció muy interesante que generaba auténtico asombro. Uno decía, es que es verdaderamente bello, ¿no? Y hay un elemento en ese sentido de... A mí no me resulta problemático que la inteligencia artificial llegue a desarrollarse todo lo que se tenga que desarrollar en el buen sentido, ¿no? Y si eres capaz de generar una simulación perfecta del mundo y eso es útil para el ser humano en cualquier sentido, fenomenal. A mí lo que me resulta problemático es precisamente lo que tú señalabas al principio, la disolución de lo humano en esa especie de perfectibilidad absoluta. Porque para mí lo característicamente humano y que tiene que ver también con el concepto de subcreación de Tolkien es precisamente la experiencia del límite, ¿no? Del aburrimiento y el hecho de que lo humano, la forma humana de relacionarse con el mundo tiene que ver con la superación de ese límite, con la capacidad para trascender. Sí. Y esa capacidad de trascender, de dar sentido, implica el límite. O sea, antes estábamos hablando, antes de o sea, claro, sin límite no hay nada que trascender. Claro, efectivamente, esa es la cosa. Y no hay capacidad verdadera de dar sentido, ¿no? El famoso, yo lo llamo el síndrome de Númenor, ¿no? Esta especie de fascinación por lo infinito, por lo omnisciente, por lo absoluto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que de hecho, en la experiencia humana parecería que la realización de esa posibilidad implicaría la pérdida del deseo. Porque el deseo, que es connatural y es estructural del ser humano, supone el límite, ¿no? Supone la posibilidad de superar el límite o de dar sentido a ese límite, ¿no? Ese límite que es la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, el aburrimiento. La subcreación de Tolkien implica que no es creación. Es lo primero que se implica, ¿no? Nosotros no creamos de la nada, no tenemos esa capacidad, no tenemos ese poder. Tenemos un límite muy claramente determinado, que es el hecho de que nuestro conocimiento parte de la experiencia de lo real, que es una experiencia encarnada, una experiencia carnal. Claro, entonces a mí, yo tengo, en este sentido, soy metafísicamente muy optimista. Yo pienso que lo humano no se va a perder mientras perdure la especie humana, ¿no? Y esta capacidad connatural a lo humano de descubrir su límite, de descubrir en el límite la posibilidad del sentido, de la belleza, de la verdad y del bien, no se va a perder. El problema es el ceder todos estos límites, irlos parcheando, por decirlo así, con esta nueva ola de posibilidades instrumentales. Yo quiero seguir llamándolas instrumentales. ¿Y qué es lo que vamos a perder por el camino? ¿Qué es lo que perdemos cuando nuestros alumnos, en vez de tener que hacer un esfuerzo por memorizar, por aprender y por ser capaces por sí mismos de elaborar un esquema de trabajo para hacer un ensayo, ceden ese proceso a una máquina, ¿no? ¿Qué es lo que perdemos por el camino? Sí. Que claro, tú dices, estás garantizando que a lo mejor ese trabajo se va a hacer bien. Hoy por hoy sabemos que no es exactamente así, porque las cosas no son tan estamos tan justo en periodo de correcciones, las pintamos, estamos ¿no? repartiendo ceros. Justo. Pero claro, el momento en el que tengamos la garantía al 100% de que la Sixtina se va a reproducir exactamente igual, de que el esquema que va a dar el ChatGPT va a ser perfecto, ¿qué perdemos con
el esquema imperfecto que habría hecho nuestro alumno sin la máquina, ¿no? Y con esa experiencia. Y en este sentido, y ya me callo, perdón, Pablo, te quería preguntar, es muy interesante. ¿Cabe dentro de esta perspectiva, dentro de todo esto que tú has leído, de todos estos autores tan interesantes que tú nos has mencionado, cabe el paradigma de comprender la inteligencia artificial como un instrumento? Y nada más. O no se quiere aceptar esa posibilidad. O sea, en general la inteligencia artificial sí que, o bien por aspiración o bien por convicción, sí que se piensa, se percibe, se concibe como una herramienta. Y nada más, luego hay unos cuantos un poco más utópicos, ¿no? Son voces así. También esos utópicos tienen, por ejemplo, como lo que mencionaba antes, ¿no? Suleiman, él también tiene que vender su producto, ¿no? Trabaja por Microsoft. Y no solo eso, pero también sí, ¿no? Pero sí, en general la idea... Perdón, luego nos cuentan que en Silicon Valley ahora mismo la última moda es que los niños no puedan tocar un ordenador, ¿no? Claro. Que es como lo paradójico del tema. Sí, es como... Sí, se parece un poco a 1984 a veces, ¿no? Acerca de lo que decías tú, o sea, que se pierde. O sea, uno podría decir que el límite máximo, ¿no? De la existencia humana es la muerte, ¿no? La enfermedad, claro, sí. Los límites físicos, cognitivos, epistemológicos, todo eso, sí, intelectuales. Pero el límite último, ¿no? Es la muerte, ¿no? Es interesante porque dos cosas. Heidegger individua en la muerte el principio de individuación, no del ser humano como especie, ¿no? Sino de mi humanidad, ¿no? Entonces, uno podría decir... por otro lado, ¿no? Otro filósofo, Vladimir Yankelevich, él habla de la muerte como aquella... que no es una experiencia, no es un fenómeno, pero aquella cosa de la vida de la que no se puede hablar, ¿no? Tabú. No tabú en el sentido que no hay lenguaje para hablar de la muerte. Correcto. O sea, la muerte no tiene una sintaxis, ¿no? No se puede organizar, no se puede parcelizar, no se puede desplegar, ¿no? O explicar a nivel estructural. Entonces, ¿qué se pierde? Yo creo que no sé, pero una de las cosas que se pueden perder, por ejemplo, es la posibilidad de un compromiso personal individual con la existencia, ¿no? O sea, claro que es cómodo y muy productivo delegar un correo aburrido, ¿no? No sé, que tienes que mandar por burocracia. Pero que se podría perder, ¿no? En esta, digamos, delegando o ahorrándonos este aburrimiento. ¿Qué perdemos? Lo que digo yo es que se puede perder, ¿no? La posibilidad que el límite nos haga más nosotros mismos, ¿no? O sea, o sea, aplicando el principio de individuación, ¿no? que Heidegger ve en la muerte, a los límites en general, ¿no? A lo mejor de manera con gradientes diferentes, ¿no? Pero uno. Dos, la posibilidad que lo que hago sea mío. Que yo pueda poseer, no en el sentido posesivo del término, ¿no? Pero que lo que hago sea expresión de mí, de mi esencia en parte, ¿no? También. Que crea una relación, al final. Claro, sí. Pues ser un poseer en el sentido de también de pertenecer. Sí, eso es. O sea, que yo pueda pertenecer a la cosa que he producido, entre comillas, tanto como esta cosa pertenece a mí, ¿no? O sea, una integración de posesión. Eso es lo que me venía a la mente escuchando a Javier y escuchándote a ti, ¿no? Y me venía a la mente un texto
de uno de mis maestros, que es Álvaro Avellán, que ha venido ya alguna vez al Club del Roy. Y él comentaba la película Lucy, una película sobre la singularidad, protagonizada por Scarlett Johansson, decía, y el viaje del héroe, vamos, la película termina como el gran éxito cuando Lucy consigue trascender su propia carnalidad, ¿no? Y se fusiona en la mente omnisciente, dice, y en realidad la película se refuta a sí misma, ¿no? Porque ¿en qué sentido supone una mejora que Scarlett Johansson deje de ser Scarlett Johansson para ser una mente, una computadora, ¿no? Y pensaba que también en respuesta a lo que decía, no sé si en respuesta, pero por lo menos me suscitaba ese pensamiento escuchando a Javier, ¿qué aporta la carne, no? ¿Qué aporta la existencia real de las cosas? Sí. Decía que, claro, plantear esa pregunta me obliga a reconocer que lo que yo experimento entre las cosas que existen es un gozo. Sí. Que cuando no existía Livia, mi mujer, yo podía imaginármela, ¿no? Pero no esto no representaba ningún gozo para mí. Es en el momento en el que ella aparece cuando efectivamente puede producirse esa relación y yo puedo maravillarme ante el don brutal de su existencia, ¿no? Sí. Entonces es ese compromiso con la realidad del que hablas es el que permite establecer esas relaciones en las que yo puedo asombrarme ante aquello que tengo delante. Sí, o sea, que la existencia no es un accidente, no es algo accidental, que la existencia es fundamental, porque es allí donde nosotros, seres contingentes, entramos en relación auténtica con las cosas. Sí, o sea, con eso no quiero como embellecer el límite de la muerte, ¿no? O sea, eso también conlleva un cierto sufrimiento. O sea, la muerte es tanto tragedia personal como hecho común, ¿no? Uh-huh. O sea, hay ambas dimensiones, ¿no? Pero en ese sentido, para volver también a lo que decías tú, Javier, ¿no? O sea, ¿qué se pierde? Yo creo que lo que se puede perder, en cierto sentido, en esta trascendencia, ¿no? También del cuerpo es esta carnalidad, ¿no? Es el ser individuo carnal, ¿no? Uh-huh. Preciso, puntual, que vive en el tiempo, en el espacio, que odia y ama personas particulares, ¿no? En ese sentido es interesante porque a lo mejor mucha gente lo sabe, pero la palabra transhumanismo, muchos citan a Julian Huxley, ¿no? Uh-huh. Que en el 1950, creo, no me acuerdo, en los 50, escribe este ensayo sobre el transhumanismo, ¿no? El hecho que nosotros tenemos que tomarnos el derecho de suplantar la organización caótica, ¿no? De la evolución, y por medio de la tecnología, y tomar en nuestras manos la responsabilidad de nuestra futura progresión. Pero el primero que usa este término es Dante, transhumanar. El Paraíso primero, el verso 70, ¿no? Y ahí él habla, lo usa para expresar su relación de elevación, de trascendencia de sí, mientras que mira a Beatriz en los ojos, uh-huh. y Beatriz mira a Dios. Uh-huh. Ahí él no pierde su cuerpo. O sea, está trascendiendo de sí mismo sin perder su cuerpo. Uh-huh. Y luego es interesante porque, y eso es en un artículo que una profesora Webb de Cambridge, parece, hablando del concepto del transhumanar, ella dice que los santos o los muertos en el paraíso, que en ellos substancia y apariencia coinciden. Tú ves, claro, o sea, le queda el cuerpo, ¿no? El uh-huh. cuerpo que debe resucitar un momento dado, pero lo que Dante ve es su esencia, uh-huh. ¿sabes? Sí, sí. O sea, no hay separación entre substancia y apariencia, en términos aristotélicos, forma y materia, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera son hilomórficos. O sea, de hecho, no hay palabra. Él dice, transhumanar, per verba no se podría. Uh-huh. O sea, no se puede describir esta experiencia. No hay palabras que puedan describir
esta experiencia de unidad radical. ¿Por qué? Porque las palabras separan. Sí, de hecho hay una cosa que a mí me encanta también del primer canto del Paraíso de Dante. No recuerdo exactamente la fórmula de cómo lo dice, pero también de alguna manera Dante en un momento dado, después de haber contemplado a Dios en los ojos de Beatriz, como que comprende en su propia vida el sentido de sus límites, ¿no? Entonces ya no ve su pasado como condenándose a sí mismo, sino que se reconcilia de una manera radical con su propia naturaleza, con su propio yo, porque hay una transparencia en el paraíso en este sentido, que no comporta la eliminación del límite, sino el comprender el verdadero significado del límite, y cómo en el caso de Dante lo ve con muchísima claridad. Dios resplandece en tu límite, la misericordia de Dios, el amor de Dios se manifiesta también en nuestros límites, ¿no? En nuestros pecados, en nuestras fragilidades, en nuestras enfermedades, ¿no? Es decir, que en la experiencia humana y en la esencia humana el límite se integra como un aspecto absolutamente fundamental. Y esto me parece a mí que probablemente sea una clave hermenéutica importante para comprender de manera adecuada nuestra relación con la inteligencia artificial. Eso iba a decir, que exige una cierta virtud, y casi diría una cierta virtud teologal. Es decir, que el ponerla, esa comodidad con el límite, esa confianza en que el límite tiene un sentido, exige de una cierta esperanza también. Quiero decir, porque la ausencia de esa esperanza es donde uno trata de huir y trata de trascender el límite y trata de aprobar a toda costa y trata porque la limitación que supone el suspenso cuando yo hago un trabajo con mis propios medios y se lo entrego a mi profesor y me dice que es una basura, ¿vale? Estoy pensando en mis alumnos. Quiero decir, el confiar en que eso que ha ocurrido es un bien y es un camino para mí, o el confiar en que el correo aburrido que tengo que mandar, o que el confiar en que el trabajo pesado que tengo que hacer, o que confiar... eso supone el asumir el límite con la esperanza de que en ese compromiso con la realidad, y por lo tanto con mi propio límite, hay algo que tiene que ver conmigo, hay algo que yo tengo que descubrir, hay algo que tiene que ver con ese transhumanar del que nos habla Dante, ¿no? Entonces quiero decir, sin esta confianza, sin esta esperanza, sin esta capacidad para comprometerse con lo que uno tiene delante, efectivamente la inteligencia artificial es la huida natural, ¿no? En este momento, a esta altura de los tiempos, en lo que es una salida real. O sea, es interesante que, volviendo a Tolkien, por ejemplo, él... cuando habla de en su cosmogonía y todo eso, cuando Ilúvatar describe su plan, ¿no? Y los seres, los hijos, ¿no? Primigenios que quiere producir solo él, sin la ayuda de los ángeles, que son los elfos y el hombre. El hombre es el único que puede morir, pero la muerte es un regalo. Es un don, sí. Es un don. Y dice, eso otra vez no es para simplificar o embellecer de manera... la muerte, ¿no? De manera sentimental. Pero ¿qué significa, o sea, a nivel tanto fenomenológico, pero también ontológico, que para el hombre el límite es un don? Que no es un escándalo, sencillamente, ¿no? Porque el escándalo viene de, a nivel teológico, del pecado original, ¿no? Pero Adán también, en teoría, haber tenido que morir. Lo que pasa es que estas son palabras gruesas y yo no vivo así, pero no lo vivo así ni en mi trabajo, ni en la relación con mis hijos, ni en la relación con mi mujer. Y estoy constantemente queriendo trascender, queriendo pasar a lo siguiente, ¿no? Porque no me fío de que lo que tengo delante es, de hecho, donde se está jugando la partida. Sí, pero el punto no está mal trascender. Yo no creo que lo malo, el transhumanismo no es el deseo, es algo positivo, yo creo, ¿no? El problema es cómo se puede trascender conteniendo también, o manteniendo también el límite, ¿no? Vale, esas son preguntas que me hago. Sí. Me sale decir que tendríamos que volver a las cuestiones de
de Tomás de Aquino sobre los 6 días de la creación y la metafísica de los cuerpos y tal, pero tenemos que... el señor Ignacio Pou, con esa voz que tiene, nos declaró al principio del podcast que esto iba a ser de antropología y al final de antropología ha sido. A lo mejor... Creo que ha quedado bastante equilibrado. Sí. Hemos hablado de inteligencia artificial y de lo que es más importante desde nuestro punto de vista en inteligencia artificial, que es la relación con el ser humano. Y a la vez era lo que proponía Pablo, ¿no? Sí, por supuesto. Pablo la pregunta es qué está haciendo con nosotros esto. Y por lo tanto, esto nos ayuda a entender también quién es el hombre y cómo vivimos. Para mí, Pablo dio la clave desde el principio. Pero tenemos que pasar, porque ya tenemos que ir cerrando esto, a las recomendaciones de... Siempre dejamos al final unas recomendaciones de libros, películas, algo que nos puede ayudar para... Bueno, tú has citado un montón, ¿eh? Yo tengo desde el Cambridge Handbook About Artificial Intelligence hasta Lewis, La abolición del hombre, lo que tú has dicho de Lucy de Avellán. Han salido cositas, pero si queréis recomendar algo... Voy a recomendar una trilogía de libros. Vale, uno porque es de Lewis, sencillamente porque lo estoy leyendo ahora, pero porque de forma narrativa propone temas que son muy apetecibles, y también muy contemporáneos, que es la trilogía cósmica, Ransom, espacial, lo que sea, ¿no? De Ransom, ¿no? De la trilogía de Ransom, sí. Y ahí el primero menos, pero es interesante, pero especialmente el segundo, Perelandra, ¿no? Y el tercero, no sé el título en español, lo siento. Esa horrible fortaleza. Eso. El primero sí que toca, por ejemplo, el tema de la creación continua, ¿no? Que significa que Dios continúa a crear, por un lado. Y lo que significa que después de la encarnación, la única forma física, sensible, dentro de la cual el logos puede encarnarse es la forma del hombre sapiens sapiens, ¿no? De hecho, cuando Ransom llega, no quiero hacer spoiler, pero cuando llega a Venus se encuentra con seres humanos, ¿no? Verdes, pero seres humanos. Y el último, que esa horrible fortaleza es muy interesante porque tiene que ver con mucho de lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Y otra vez y introduce elementos artúricos, es muy chulo. Sí. Es un poco más cerebral, ¿no? Sí. También. Pero representa muy bien la cosmología medieval, el cómo entendían los medievales los planetas y las inteligencias puras en relación con los planetas y tales. A mí es una trilogía que a mí me encanta. De hecho, perdona, última cosa que tiene que ver con eso. Este otro profesor, filósofo Luciano Floridi, ¿no? Uno podría... Este libro que se llama Information, a Very Short Introduction, publicado por Oxford, y ahí efectivamente él habla de la teoría de la filosofía de la información como una reontologización de la realidad del ser humano, y luego también, pero como posibilidad de volver a una cierta visión mítica de las cosas. ¿Por qué? Porque los datos, la información que nos habla por medio de las cosas, en cierto sentido vuelve la voz a la realidad. Fenomenal. Sí. Yo no he relacionado con la inteligencia artificial porque tengo pocas lecturas sobre el tema, pero sí con varios temas que hemos tocado, ¿no? Pensaba sobre la pregunta de la carne y pensaba ¿dónde he aprendido yo, ¿no? ¿A quién he leído yo que diga algo interesante sobre el valor de la carne? Y me venía a la mente Fabrice Hadjadj, que es uno de los pensadores que además estará pronto en el Club Dalroy porque ya está grabado ese episodio con él también en vídeo, pero pensaba en la profundidad de los sexos, ¿no? Y en cómo él es capaz de dar brillo, de expresar ese gozo que representa la presencia carnal del otro, ¿no? Y cómo la relación es siempre con el otro, que se manifiesta precisamente en la carne. Y luego me venía también a la mente, por la hipótesis esa que hacíamos de una posible imaginación acerca del mundo que se suponga completa y por lo tanto a la que pudiéramos autorizadamente confiarnos, me venía a la mente una imagen similar que está presente en el relato del Anticristo de Vladimir Soloviev. Muy bonito, es justo el epílogo de una obra que se titula Los 3 diálogos sobre el progreso y el relato del Anticristo, y es la hipótesis de qué ocurriría si apareciese alguien, que es a quien él identifica con el Anticristo, que pudiese reunir todas las voces en una sola
verdad que solamente tuviese el defecto de ser mentira. Entonces, ¿estaría justificado entregarse a esta clase de régimen? Ahí surge la revuelta, ¿no? ¿Y quién se revuelve? Pues se revuelven los ortodoxos, los protestantes, los judíos y los cristianos. Es uno de estos relatos que luego se han ido poniendo de moda, de relatos de hipótesis sobre el final de los tiempos, pero que plantea algo muy interesante. Pues yo quería proponer, aparte de la lectura por la que hemos empezado, que es de Chesterton o de Ortodoxia, que es un poco trampa, porque yo creo que ya la hemos propuesto tantas veces que es como una especie de referencia a Chesterton en este podcast, ¿no? Junto con otros. Pero debo decir que he descubierto hace poco a un filósofo, no sé si es argentino, pero vive en Argentina, que es Miguel Benassayag. Que es muy simpático porque además la vida de este hombre es como una especie de novela en sí misma. Bueno, ha sido exguerrillero, ha estado implicado, comprometido en distintos movimientos políticos, pero es un hombre que a mí me ha parecido muy sensato y que se ha interesado mucho precisamente por esta cuestión. Y él tiene el último libro que ha escrito, o el último libro al menos que yo le conozco, que se llama La singularidad de lo vivo. Me ha parecido muy interesante porque él afronta el análisis de todo el mundo, todo este boom de la inteligencia artificial y en general de la tecnología y de la técnica desde una perspectiva tratando de abstraerse de lo posmoderno, de los elementos posmodernos que hay en todo esto, y tratando de separarse de las corrientes más fuertes que hay de opinión al respecto, y tratar de hacer como una especie de análisis fenomenológico por propia cuenta. Y ha llegado a conclusiones muy interesantes, algunas de las cuales las hemos ido mencionando a lo largo de este episodio. Y en La singularidad de lo vivo él trata de lograr una especie de reconciliación, del decir cómo integrar adecuadamente en este mundo posmoderno en el que estamos viviendo este auge de la técnica y de la tecnología con una vida humana ordenada, una vida humana que permita y que posibilite el desarrollo verdadero de lo humano. Y me ha parecido muy, muy interesante. Así que esa es mi recomendación. Muy bien, pues muchas gracias tanto a Pablo como a Javier. Gracias también a todos los que nos escucháis y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós, gracias. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, y escribirnos cuando quieran.